Buenas noches, licenciado. Noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciada. Licenciada. Gusto saludarles. Ya están llegando más compañeros. Buenas noches. Hola, saludarles. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les está yendo sus exámenes? Buenas noches, licenciada. Yo espero que un 100%. Qué bien, eso me alegra mucho. Ustedes pueden. Este es un grupo muy bonito. Todos son pilas. Yo triste porque no me puedo examinar con usted al final. Pero ya veremos cómo lo vamos a ir sorteando. No te preocupes por eso. Gracias, licenciada. Hacia atrás una base bien sólida. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Qué gusto saludarles. El gusto es nuestro. Igualmente, me alegra saludarles. Espero que les esté yendo muy bien. La verdad es que conmigo les ha ido muy bien y para mí eso es un éxito. Que mejor les vaya en mi curso quiere decir que más estamos aprendiendo y que nos está yendo mejor, ¿verdad? Soy poquito ortodoxa, ya se dieron cuenta que no me gustan las cosas como a la antigua, me gusta mucho innovar y que todos podamos tener una mejor comprensión de cosas desde una perspectiva más, no sé, más amena, ¿verdad? Más práctica también. Porque honestamente el administrador público tiende a formarse ya cuando está realizando cualquier asesoría en la administración pública y entonces por ahí el ensayo y error pueden llegar a ser un enemigo, ¿verdad? No solamente para nosotros, recordemos que esto es algo que ustedes se lleven en su corazoncito, ¿verdad? La administración pública no va a afectar nada más al profesional que está detrás de un escritorio, ¿verdad? Esto tiene un eco, que es un eco importante en toda la sociedad. De eso vamos a platicar el día de hoy. Justamente tenemos una clase que para mí es quizá el centro más importante del curso de la administración pública. Eh, Hoy vamos digamos, de cierta manera nos vamos a quitar todo lo que había en nuestra cabeza. Hoy vamos a destronar al derecho civil y lo vamos a pasar a un ámbito público. El derecho civil no solamente es privado, y vamos a ver cómo eh, todo aplica, ¿verdad? El Estado es esencialmente, y por ahí quiero arrancar la clase, el Estado es una persona, se recuerdan que se los dije, ¿verdad? El Estado tiene personalidad jurídica, es representado en la mayoría de los actos, ejerce la representación el Ejecutivo y en específico el presidente de la República como máxima autoridad del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido es bien importante que entendamos que al ser una persona también tiene todos esos matices que una persona jurídica puede tener. Y entre ellos está su régimen patrimonial. Entonces hoy vamos a entrar al régimen patrimonial del Estado. Voy a dar un minuto más para que entren más personas porque cuando comparto pantalla ya puedo ver esta sala como estamos, ¿verdad? Entonces, mientras eso, eh, siempre tengamos nuestra constitución en la mano. Hoy les quiero platicar de algo que en la práctica es muy común y yo estoy segura que todos ustedes van a entender a qué me refiero. Eh, hoy quiero quitarles de su cabeza o vamos a desenmascarar un mito que ha sido tradicionalmente aceptado incluso por la ciencia del derecho y les cuento que cuando yo estudié este curso hace muchísimo tiempo, me enseñaron que este mito era una verdad sin tener un fundamento legal. Y cuando yo me hice asesora de una en Guatemala que necesitaba que yo fundamentara este mito que hoy vamos a desenmascarar, me di cuenta de muchas cosas. O sea, hoy vamos a aprender cosas que yo también he ido aprendiendo en la práctica. Entonces, ahora voy a empezar y todavía entro a tiempo. Mi querida chica, en un segundito. Solamente admitimos y a partir de acá ya no los voy a poder ver, ¿oyen? Entonces, eh, ay, espérenme, creo que hay otra persona.
Ahí está. Bueno, ahí sí ya. ¿Ven mi pantalla, chicos? Alguien que me diga que sí, porque ya no los veo. Sí, sí. Sí, Ligda. Ahora sí, Ligda. Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. A ver. Bueno, vamos a empezar acá. Ya sabemos que el Estado puede utilizar bienes de las personas para satisfacer un bien común, pero no todos los bienes son de las personas, ¿verdad? Hay bienes que le pertenecen al Estado porque así lo ha decidido, porque es una persona jurídica también que necesita tener bienes y que necesita tener patrimonio. Si este curso fuera de derecho financiero, por ejemplo, que ustedes ya el próximo año se enfrentan a ese otro monstruo que es el derecho financiero, que en realidad yo siempre debería llamarse derecho tributario, pero esa es mi opinión. Ustedes verán que el Estado tiene varias formas de hacerse de dinero, de conseguir los recursos que son necesarios para poder llevar a cabo su función. El tema es que en ese sentido siempre va a haber o sea, el Estado, aunque sea una persona jurídica que tiene una concepción más bien filosófica o no tangible, sí necesita anclarse a esa realidad material que es sumamente importante, porque si no, ¿cómo haríamos para cumplir el fin supremo del Estado, que es el bien común? Entonces, bueno, hay que tener herramientas físicas, ¿verdad? El dinero, la infraestructura, los recursos naturales y, por supuesto, también los bienes patrimoniales que son específicamente como espacios terrestres que vamos a tener a bien para el uso de la colectividad. Entonces, bueno, aquí hay una fórmula, yo les coloqué esto, ¿verdad? Están los bienes, los derechos, las acciones y las obligaciones. Entonces, todo esto conforma la titularidad del Estado. Son las cosas que le pertenecen al Estado y a través de ellas tiene que cumplir sus fines constitucionales. ¿Cierto o no? ¿Cómo emplea el Estado los bienes? Sobre todo, aquí les mencionaba, bienes, pues ya les decía, todo aquello tangible, ¿verdad? Incluso la infraestructura. Los derechos, ahí hay títulos, acciones que son como bastante, están también los préstamos y el Producto Interno Bruto, todos esos son derechos que tiene el Estado a su favor. Las acciones, bueno, hay títulos, valores que son sumamente importantes y que están en resguardo del Banco de Guatemala y por supuesto las obligaciones que son las deudas exteriores, ¿no? Entonces, todas estas juntas conforman esa titularidad que tiene el Estado y se tiene que utilizar para el cumplimiento de sus fines. Ya que pase, esas son otras, eso ya es diferente. Pero como tenemos que ofrecer o proporcionar una asesoría, ¿verdad?, de calidad y de altura, vamos a decir que para eso se tiene que utilizar. Y así es. Esta vez yo sé un poquito de mi autor favorito, que es Hugo Calderón, que fue mi catedrático también, ¿verdad? Que paz descanse. Y pasé a un autor que a mí me parece que es sumamente importante dentro de este curso. Yo lo estudié también como estudiante, porque me parece que el doctor Hugo Calderón nos va a dar una perspectiva muy doctrinaria, que es una base que siempre va a ser sólida. Recuerden que la doctrina nos sirve para poder argumentar y defender, siempre. Puede ser que ustedes ahorita, a mí me pasaba también, yo decía, bueno, ¿y qué tanto sirve realmente la doctrina? Es impresionante lo que la doctrina nos puede ayudar para ilustrar un argumento. No se vayan a apartar totalmente de la doctrina solamente porque un artículo establece exacta y taxativamente lo que estamos tratando de probar en un juicio o en cualquier ámbito del uso de nuestra profesión, en cualquier ámbito del ejercicio de la profesión. Puede ser que este artículo nos pegue exacto, ¿sí? Y digamos, bueno, ya no hay necesidad de argumentar más porque el derecho no se prueba, bla, bla, bla. No forzosamente. A veces una buena argumentación puede servir de base para una buena resolución, ¿sí? Entonces, en ese caso, me gusta mucho la doctrina por eso, porque nos hace una reflexión, nos amplía la mente y nos hace entender de forma más amplia todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que en la práctica se vaya a realizar. Pero un enfoque práctico también nos ayuda, ¿verdad? Porque ser pragmático es algo sumamente importante en nuestra profesión, porque finalmente, yo he escuchado, no sé si ustedes han escuchado, pero todo el mundo dice que a los abogados nos encantan los problemas.
pero no es cierto, no nos encantan los problemas, nos encanta resolverlos. Es el enfoque pragmático, a mí me gusta mucho el enfoque pragmático del autor José Flamenco y Cotero, guatemalteco. Entonces, cuando ustedes tengan un poquito más de tiempo y antes de que venga encima ya la presión de estudiar los privados, les recomiendo mucho a este autor, ¿verdad? Tristemente es difícil encontrar un libro de él. Yo utilicé mucho la base de Cotero en sus... Él ganó el premio Galvez a la mejor tesis en el año 64, 66. Se me escapan un poquito las fechas. Entonces, es muy bueno. La verdad es un enfoque práctico porque el Estado realmente no ha tenido como unas variaciones significativas desde hace un par de constituciones. Entonces, eso también es otra crítica que al final del curso ustedes se van a tener que plantear, que tanto se nos ajusta el orden constitucional actual a la realidad social y nacional, ¿verdad? Eso pues, últimamente nos podría dar una sesión completa de discusión. Si ustedes gustan, podemos tomarnos un tiempito y lo vemos de cómo este orden constitucional en este momento se nos ajusta. Bueno, entonces, aquí tenemos dos enfoques, ¿verdad? El Estado como titular de bienes y del patrimonio, y un enfoque funcional del Estado, sí, ¿verdad? Los puede tener, pero que son para qué, ¿verdad? Para operativizar. Entonces, la visión de uno es constitucional y civil. Dice, va. La ley, la Constitución claramente nos dice cuáles bienes son. Tener el simple hecho de ser el Estado. Y el Código Civil nos va a decir qué bienes de los particulares son de uso común, aunque sean de los particulares. Imagínense hasta dónde puede abarcar la administración pública al administrado, que tú puedes ser dueño de un bien, pero ese bien va a ser de uso común. Y esto va mucho más allá de las servidumbres de paso, de electrificación, ya veremos. Y el otro nos dice, bueno, sí, el Estado es el dueño, pero recordemos que por ahí está la soberanía y el Estado es dueño de estos bienes, pero son para operativizar lo que al finalmente es su mayor, su fin primordial, que es conseguir el bien común. Fíjense que estoy escuchando bastantes soniditos, no sé si son personas que están intentando entrar a la clase. Sí, ¿verdad? Creo que sí, licenciada, algunos ya preguntaron. Sí. Déjenme, ahorita voy a ir con ustedes. Denme un segundito. Los voy a dejar entrar porque me tiene un poquito, vamos a ver. Sí, tengo a 6 personas, espero en ese momento. Denme un segundito. Listo. Ya los vamos a admitir a todos y ponemos. Muy bien. Y vuelvo a compartirles pantalla desde donde está. Bien, chicos, listo. Bueno, entonces tenemos que una es una visión muy doctrinaria, muy filosófica, y la otra muy práctica. Entonces, aquí tenemos dos definiciones. La universalidad de los bienes, derechos y acciones de los que el titular es el Estado, eso significa. O sea, para el autor Hugo Calderón, son bienes del Estado aquellos en los que el Estado es su titular, porque aquí está inscrito en el registro de la propiedad, en la Dirección General de Bienes del Estado, aquí hay un documento que lo respalda, ¿sí? Y luego, para el enfoque funcional, son bienes de toda clase que están a disposición de un órgano administrativo. Entonces, aquí ya entra este enfoque que les decía, que es el uso común del privado. Y eso ya lo vimos, ¿verdad? Que en algún momento el Estado nos puede decir, mire, disculpe, yo sé que pertenece a usted, pero de mi parte mejor y nos lo vende, ¿verdad? Y hacemos un proceso de expropiación que ya pues fue objeto de análisis en el anterior examen parcial. Y luego el destino, ¿verdad? El destino, según Hugo Calderón, es que directa o indirectamente todos los bienes del Estado se tienen que utilizar para el bienestar general de la población, o sea, para alcanzar el bien común. Luego nos dice Flamenco y Cotero que servir materialmente a los fines operativos de la administración pública mediante actos administrativos. O sea, no forzosamente. Hay bienes del Estado, sí es cierto. Por ejemplo, ¿qué se me puede ocurrir? El edificio que ocupa la Casa Larrazábal del Congreso de la República. Allá, entre 9ª, 8ª avenida, si ustedes quieren verlo porque da para los dos lados. Bueno, sí, ese es un bien del Estado, le pertenece al Estado de Guatemala y es para uso del Congreso de la República de Guatemala.
¿Será que tiene fines operativos per se ese edificio? ¿O tiene algún beneficio al bien común? Independientemente de lo que creamos o no creamos que hace o que no hace el Congreso de la República. Pero ¿para qué lo usamos? Porque no viven personas ahí, ¿verdad? Un ciudadano común. Es más, cuando un ciudadano común intenta entrar a la Casa Larrazábal es bien complicado, ¿verdad? Tiene que dejar todas sus instituciones, dejar el teléfono y un montón de cosas. Intenten. Y aunque es un lugar que es patrimonio cultural también, en el centro histórico, tiene única y exclusivamente fines operativos. No es que le esté funcionando como tal un servicio a la población, ¿verdad? Para cumplir con el bien común. Ahí ya podríamos hablar de otras cosas que no vienen al caso. Entonces, ¿cómo se dividen, verdad? Para empezar, el criterio de división es lo siguiente, ¿verdad? Hay de dominio público o de uso común, ya veremos cuáles son, y de dominio privado o uso especial. Y entonces aquí yo ya les había más o menos adelantado cómo funcionaba la cosa. Entonces, vamos a llegar a un punto intermedio entre los dos autores y vamos a decir, los bienes del Estado, ahí están definidos cuáles son y cuáles podemos utilizar todas y todos los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le encanta ir a la playa? A mí me encanta ir a la playa. Ok. Toda esta franja que está en la playa, hasta cierto punto, ¿sí? Es un espacio de uso y de dominio público, ¿sí? No le pertenece específicamente a nadie, le pertenece al Estado para que todos gocemos de él. El patrimonio cultural, los patrimonios intangibles, las áreas protegidas. En el caso de las áreas protegidas puede haber una restricción en cuanto a al ingreso o lo que sea. Pero en general, todos estos espacios que la Constitución señala son de uso público, ¿verdad? Y a esto se le denomina dominio público común del patrimonio estatal. Y luego tenemos también bienes especiales. Y aquí entran los edificios administrativos, las reservas militares sobre todo, y los equipos que son adquiridos por el Estado, que ya veremos cómo funciona ese régimen de adquisiciones del Estado, que se utilizan para operativizar el ejercicio del Estado. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar de lleno a qué son bienes de uso público y luego vemos el dominio que es reservado para la operatividad. Entonces, acá está, miren, espacio aéreo, lagos y aguas subterráneas. Para esto, tenemos que tener a la vista el artículo 121 de la Constitución. Aquí se establece cuáles son los bienes del Estado. Para empezar, los del dominio público. O sea, la Constitución no nos dice qué es el dominio público. Eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Sin embargo, todos o casi todos los literales que les siguen el artículo son bienes de dominio público, porque el siguiente dice las aguas de la zona marítima, que ciñe las costas de su territorio. Sí, es propiedad pública. O sea, eso le pertenece a todos. Al Estado, sí, como titular, pero para el uso de todas y todos. Los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley. Denme un segundo, chicos, ¿saben de qué me estoy acordando? Que no tomé el screenshot de la clase cuando empecé, pero lo voy a hacer ahora. Disculpen hoy. Y de paso de una vez admito a sus compañeritos que están esperando en sala. Si tienen por ahí la Constitución a la mano, creo que es buena idea que la tengamos para que podamos. Ay, gracias por prender la cámara tan lindos. Muy bien. Ahí estamos. Listo. Entonces, en este punto lo que es más importante, creo yo, es que tengamos comprensión que la Constitución nos va a decir una cosa, pero no forzosamente esa cosa va a ser la más sencilla de digerir, ¿verdad? Para eso nos sirve también la doctrina. Muy bien. Entonces,
Creo que todavía están entrando algunos de sus compañeros, perdonen la molestia. Les admito. Denme un segundo. Listo. Bueno. A ver, todavía tenemos más personas en... Sí, todavía hay alguien en la sala de espera. Un segundo. Listo. Ahora continuamos. ¿Alguien tiene una duda hasta dónde vamos? Aprovechando la pausa, el comercial. Vamos bien, ¿verdad? Es que está facilito. Bueno. Entonces, si ustedes están llevando la lectura con el artículo 121 de la Constitución, se van a dar cuenta de varias cuestiones que son bien importantes. ¿Cuántas veces ustedes han estado cerca de un río, de un lago, de cualquiera de estas que solo la literal B nos está mencionando? Imagínense. Dice ríos navegables, riberas, zona marítima. Luego, bueno, C, los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas autónomas. Ahí encontramos esos espacios que yo les digo son patrimonio del Estado. Por ejemplo, el Parque Nacional Tikal, ¿sí? Por ejemplo, Caminal Juyú, aquí tan cerquita en Misco. Lugares así también son de uso público, son de uso común, o sea, le pertenecen al Estado, pero que son para el uso de todas las ciudadanas y ciudadanos, para extranjeros. En este caso, porque pues es parte de una expresión cultural que nos define, ¿no? Luego, que marítimo terrestre, la plataforma continental, el espacio aéreo en la extensión y forma que determinen las leyes o tratados internacionales ratificados por Guatemala. Bueno, ¿qué es la plataforma continental? Bueno, la plataforma continental, si ustedes se pueden dar cuenta, la zona marítimo terrestre es esto, es toda la orilla del mar, ¿verdad? Donde uno puede ir a platicar, donde uno puede ir a caminar, en donde a ustedes de seguro los ha revolcado una ola. Todo eso es la zona marítimo terrestre, pero es hasta donde nuestros piecitos pueden alcanzar. Luego viene el espacio marítimo, ¿sí? Que tiene para la Organización Internacional de Aviación Civil, tiene un, yo no recuerdo exactamente cuánto es hacia adentro, pero luego vienen las aguas, el mar abierto, las aguas internacionales, ¿verdad? Eso ya no le pertenece a nadie. Sin embargo, hasta esta área de acá, que es lo que le pertenece al Estado, que me voy a recordar bien más o menos cuánto espacio es, no sé si son, no recuerdo bien si son 300 metros hacia adentro, algo así. Entonces la plataforma continental es el suelo, es el lecho marino, ¿sí? Eso le pertenece al Estado. En ese sentido, es importante aclararlo, ¿saben por qué? Porque en el lecho marino pueden haber todo tipo de ecosistemas, pueden haber todo tipo de riquezas que le pertenecen a ese estado en específico. Es sumamente importante que la ley lo establezca de esa manera, ¿sí? Porque si no, encontraríamos que hay delitos que se pueden cometer si se pone en riesgo esa plataforma continental, o sea, es el suelo abajo del mar. Todo eso es la plataforma continental, hasta donde lleguen las aguas internacionales. Luego, el espacio aéreo es toda la parte de arriba, todo el aire, ¿verdad? Donde pueden nada más transitar aeronaves. Le pertenece a cada estado hasta donde llegue el avión comercial de mayor altitud, ¿verdad? Para la OASI otra vez, que es la Organización de Aviación Civil, para ellos hasta ahora es el Boeing 747. Ese es el avión de uso público que vuela más alto. Porque sí, por supuesto, hay pueden trascender ese espacio aéreo, pero pues ese ya sería un espacio aéreo que en específico, ¿verdad? Como ocurre también con las naves espaciales. Ya vieron que ahorita, pues, hace poco tuvimos una muy bonita experiencia al transbordador espacial. Luego tenemos el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras sustancias orgánicas e inorgánicas del subsuelo. Aquí viene la debacle, ¿verdad? Y por eso es que muchos colegas abogados han llegado a
a presentar sus casos, inclusive en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se trata de problemas o situaciones relacionadas con la minería o la explotación minera. Porque la Constitución nos establece que todo eso, todas las minas, todos los hidrocarburos, todo lo que se encuentra como minerales en bruto le pertenecen al Estado de Guatemala. Sin embargo, encontramos que la explotación minera en Guatemala es de uso o es propiedad privada. Incluso la extracción no tiene como mayores filtros, ¿verdad? Y que tampoco le proporcionan al Estado un ingreso que sea congruente con lo valioso que esto representa. Luego tenemos los monumentos y las reliquias arqueológicas, y como no, ¿verdad? El único códice maya que existe completo está en el Museo de Dresden, en Alemania. Las puertas del Gran Jaguar se encuentran en el Museo Smithsoniano en Londres. Entonces, bueno, ahí veremos que no forzosamente, ¿verdad? Y luego tenemos los fiscales y municipales, así como los de carácter privativo, que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y autónomas, ¿verdad? O sea, se supone que todos los arbitrios, inclusive el IUCI, que cobran las municipalidades o las entidades autónomas y descentralizadas, o sea, cada vez que ustedes pagan su pasaporte, cada vez que ustedes pagan su DPI, en teoría, todo eso debería de ingresar a las arcas del Estado, a la cuenta del Estado de Guatemala, y por ende le pertenecen al Estado para poder generar, ¿verdad?, operativamente todas aquellas acciones que conlleven el bienestar de las personas, lo que la Constitución establece, no forzosamente. Porque muchos de estos ingresos los utiliza la misma municipalidad o la misma entidad descentralizada y autónoma para poder operativizar, que en teoría pues está bien, porque entonces estamos diciendo que esta misma institución está utilizando los bienes privativos que genera para su operatividad y por ende brindar el servicio para el cual fue hacia la población, hacia los administrados, ¿no? Y por último, las frecuencias radioeléctricas. Por eso, por ahí vemos que señalamientos en algunas zonas de Guatemala y ese tipo de cosas, porque constitucionalmente todas las frecuencias de radio le pertenecen al Estado y tiene, para que pueda concederse una frecuencia, debe de pasarse por un proceso de autorización de la misma. Entonces, aquí lo tienen, miren, espacio aéreo, ríos, lagos, aguas subterráneas y los hidrocarburos. La zona marítimo terrestre, aquí incluye la plataforma continental y por supuesto también todas las calles, parques, plazas y puentes, que esto también va a incluir los sitios arqueológicos. Si estamos bien ahí o si tienen alguna duda, pueden hacerlo. Creo pueden tomar la palabra. Muy bien. Bueno, hay un blindaje al dominio público, ¿verdad? La cuestión es que a veces el uso de estos espacios, el uso de estos bienes que le pertenecen al Estado puede comprometer su integridad. ¿Sí? La idea es que el uso de los bienes del Estado que son de uso común sea sostenible, que lo puedan disfrutar futuras generaciones. Entonces, hay 3 blindajes. Esto nos lo dice Cotero. Los inalienables, dice, porque no se pueden vender, no los podemos ceder tampoco. Estos bienes que tiene el Estado no son de venta libre. Por eso tengan mucho cuidado cuando vayan a adquirir un terrenito cerca de la playa. Recuerden que hasta cierto punto, ¿sí?, la franja marítima es propiedad del Estado. ¿Sí? A veces lo que hacen son algunas concesiones, o sea, ni siquiera es una donación, una adjudicación, que sería lo usual, ¿verdad? El Estado puede adjudicar parte de su territorio, parte de sus bienes. Esto lo hacen muchísimo las municipalidades para ceder espacio en los camposantos municipales, ¿no? Es como de las pocas excepciones en las cuales el Estado puede adjudicar un espacio de sus bienes, ¿sí? En las adjudicaciones. Antiguamente se hacía muchísimo, sobre todo en las zonas fronterizas. Ustedes van a encontrar que hay zonas en las fronteras que son propiedad privada. Por supuesto, esto actualmente ya es imposible.
Y esto es lo que genera también una cantidad exorbitante de puntos ciegos. Pero lo cierto es que estos bienes no se pueden vender y no se pueden ceder y no se pueden enajenar. Entonces, cuando vean que hay un terrenito muy bonito a la orilla de la playa, yo casi no tendría duda. Posiblemente en algún tiempo el propietario recibió una adjudicación y que por eso actualmente ya puede realizar una desmembración para terceros o incluso una notificación mediante el procedimiento contenido en la ley de parcelamientos de fincas urbanas y rurales. Creo que sería la única excepción por la cual uno puede adquirir un terreno en la playa, pero realmente es imposible. Lo que se puede adquirir probablemente sea una concesión, sí, o sea, se puede pagar, eso es como un alquiler que uno le hace al Estado, es como un leasing, sí. Uno es mío, sí, pero no lo es, o sea, todo este espacio es propiedad del Estado, entonces hay que tener mucho cuidado porque probablemente ustedes nunca lo van a poder adquirir con titularidad. Son imprescriptibles también. El Estado no, a pesar de que la ley civil nos dice que ningún derecho se puede constituir a perpetuidad, esta prohibición no le aplica al Estado. El Estado puede adquirir bienes a perpetuidad, le van a pertenecer para siempre. Una vez el Estado adquiere un bien a través de la Dirección General de Bienes del Estado, ese bien pertenece para siempre. Con excepciones, por supuesto, como por ejemplo los usufructos, ¿verdad? Los usufructos sí se tienen que establecer por un tiempo determinado, pero por lo usual, por lo regular son 25 años. De ahí para adelante, o sea, todo aquello que titularmente le pertenece al Estado es para siempre, ¿sí? A perpetuidad. Y son inembargables, ¿verdad? Los bienes del Estado no se pueden confiscar porque pues el Estado no se va a confiscar a sí mismo para cubrir otra necesidad. O sea, eso sería una interrupción completa al esquema de frenos y contrapesos. Ahí está. 3 bienes pueden vender, no prescribe el derecho y son inembargables. Esto se relaciona mucho con el derecho civil, ya lo van a ir viendo. Dominio privado, los bienes de uso común, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a aquellos espacios o bienes que tiene el Estado a los cuales no todos tenemos acceso o que no tenemos acceso ilimitado, ¿sí? Normalmente son edificios y oficinas públicas. También son aquellos que se han adquirido por donación o expropiación, ¿sí? Y todas aquellas fincas rústicas que son propiedad del Estado. También el subsuelo, yacimiento e hidrocarburos. Incluso aquí también las áreas de explotación minera. Ahí les voy a ir explicando cada uno. Primero está la infraestructura, ¿no? La verdad es que si uno no tiene necesidad de estar entrando y saliendo de un ministerio, porque uno ahí labora, por ejemplo, si yo laborara para un ministerio, pues sí tengo que entrar y salir de ese edificio. Aún así, yo no me podría quedar a dormir ahí, que a veces pasa porque hay exceso de trabajo y que da la madrugada, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero no podría utilizar una oficina de gobierno, aunque yo trabaje en ese lugar, para dormir ahí o pernoctar, ¿verdad? El uso de la infraestructura del Estado debe utilizarse solo para el fin para el cual esa infraestructura fue creada. Un puente tampoco debería de ser un lugar para hacer una fiesta, por ejemplo. No vamos a poner ahí, vamos a cerrar un puente, por ejemplo, para celebrar los 15 años de mi sobrina, ¿verdad? Eso no lo puedo hacer. Imagínense, este puente existe por una razón, porque comunica una comunidad con la otra. Entonces, estos bienes tienen que utilizarse y dárseles el uso para el cual fueron creados, ¿sí? Igual las oficinas de gobierno. Luego tenemos, por supuesto, aquellos bienes adquiridos por herencia, donación o expropiación. Por lo regular, estos bienes son se utilizan para servidumbres de paso, ¿verdad? Se utilizan, bueno, ya la servidumbre de paso quedaría muy corta en esos casos. También se utilizan para utilidad pública, por ejemplo, para no sé, para crear espacios de vivienda popular, para crear, por ejemplo, o se puede expropiar porque en esta área en específico se encuentra muchísimo material arqueológico. Entonces también deberíamos de sopesar esa parte cultural y de dignidad de los pueblos originarios, en fin. Luego tenemos las fincas rústicas urbanas propiedad del Estado. Estas fincas rústicas normalmente son son afluencias o zonas de confluencia, les dicen también, ¿verdad? Por ahí hay agua, por ahí hay ríos, por ahí hay
espacios en los que se pueden hacer extracciones de hidrocarburos o de minerales. Entonces, todo esto le pertenece al Estado de Guatemala, el subsuelo. Miren, todo esto es propiedad del Estado, pero al cual no tenemos acceso todas y todos de forma ilimitada, ni siquiera pagando una entrada, ¿verdad? Como pasa con algunos parques arqueológicos. Aquí no podemos pagar por entrar, ni pues porque en realidad estos están creados o el Estado los adquiere para un fin y son para operativizar esos servicios que prestan, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos que son bienes del Estado, pero no todos van a ser del uso común, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente esto es uso libre o común, calles, ríos, zona marítimo terrestre. Acceso universal, ¿verdad? Yo recuerdo por ahí cuando se peleaban mis vecinas y se empezaban a decir cosas feas cuando yo era pequeña. Y yo me crié allá en la zona 2 por el barrio Sauce. Y empezaban, sí, que mire que usted lo que hizo, que mire que a esta hora se pone a barrer la calle, y a mí siempre me daba como pánico escuchar a las señoras ahí diciéndose de todo, ¿verdad? Y le decía sabiamente una a la otra, sí, pero mire, la calle es libre. ¿Verdad? Creo que todos hemos escuchado a alguna vecina decir esa de verdad, la calle es libre. Entonces, pues no deja de tener un poquito de razón, ¿verdad? Las calles son para el uso común, para el uso de todas las personas. Y si no me creen, váyanse a meter al tráfico en una hora pico y verán que todo el mundo quiere usar la misma calle al mismo tiempo. Entonces, así suele ser. Pero también está el otro espectro, ¿verdad? Que puedes ir a un rito, a un arroyito y puedes hacer uso de ese arroyito. Por supuesto, eso no quiere decir que en Guatemala no hayan latifundios y grandes extensiones de tierra en propiedad privada, que puedan tener riachuelos, que puedan tener lagunas, que puedan tener lagos incluso dentro de su espacio, pero eventualmente el aprovechamiento y el uso de esa agua sí va a ser colectivo, ¿sí? Porque así lo establece la Constitución. Y la zona marítimo terrestre, ¿verdad? Que eso es. Hay un uso regulado, que son los parques nacionales y plazas, por eso les decía, uno tiene que pagar para entrar y tal. Yo creo que son como 15 quetzales para los guatemaltecos y los extranjeros sí pagan un poquito más y así. También cuando ustedes van a los museos nacionales, cuando van a espacios que son pues como de enriquecimiento cultural o de entretenimiento familiar, entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que todos esos son bienes del Estado, pero que tienen un uso regulado. ¿Por qué? Para proteger su perpetuidad, ¿verdad? Para proteger que su uso se pueda extender a futuras generaciones. Luego, hay espacios de uso común que son como entre una cosa y la otra, ¿verdad? Que podríamos decir, es un edificio, pero puede ser de uso restringido, sin embargo no lo es. Ahí encontramos hospitales, escuelas, los tribunales, son todas esas oficinas públicas a las que podemos tener acceso, ¿sí? Porque o sea, una escuela la utilizan los niños, las niñas, ¿verdad? O sea, ahí pueden entrar libremente mientras estén inscritos en la escuela y hacen uso de la infraestructura, ¿sí? Para eso está, para que lo utilice. Sin embargo, se utiliza solo para el fin para el cual fue creado, ¿verdad? Entonces, estos servicios públicos tienen, digamos, están como en ese intermedio, igual que los de uso regulado. Los servicios públicos son infraestructura que está creada para un fin en específico. No, pues es libre o común, sí se va a utilizar para ese fin, ¿verdad? Y luego los de uso restringido, que son los yacimientos de hidrocarburos, fincas estatales de seguridad. Aquí también vamos a encontrar las reservas militares, vamos a encontrar, por ejemplo, oficinas de gobierno, y aquí es donde quiero despejar un mito muy antiguo, ¿verdad? Voy a dejar de compartir pantalla un momentito para que podamos platicar más despacio de este tema. Vean, chicos. ¿Alguien me puede decir así, si le gustaría platicar conmigo en esta nochecita? ¿Las embajadas, sí, son territorio nacional o no? Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en Guatemala, ¿ese territorio de quién es? Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Y la embajada de México? ¿Es territorio de quién? Todas las embajadas son propiedad del país al cual son representados, pues, o sea, si es embajada de México, incluso el consulado
propiedad mexicana, así como, bueno, no sé si hay algún país que no sea así, pero yo considero y creo que todos los países o todas las embajadas de los países aquí en Guatemala, todas pertenecen al país de que donde, bueno, donde están ellos, o sea, a los que ellos representan, pues. A ver, tradicionalmente esa idea. Resulta que antiguamente, ¿sí? Con el inicio del derecho internacional público, ¿verdad? El derecho internacional en realidad nace desde el ámbito público, mayormente, ¿sí? Esto es derivado sobre todo de las guerras, ¿verdad? Entonces encontramos que a partir de la guerra del Goryeo, que le dicen, o sea, la ocupación japonesa sobre Corea, se generaron algunos tratados y convenios internacionales. Perdón, alguien había levantado la mano, creo que se llamaba Tomás. Sí, Lick, soy yo. A ver. Lick, por lo que yo tengo entendido, mi poco conocimiento, porque no sabe uno siempre todo, ¿verdad? Que las embajadas siguen perteneciendo al país donde están las embajadas, pero renuncian como que, ¿cómo se le llama esto? Renuncian como que a gobernar dentro de esos muros o esos metros de territorio, si no estoy mal, Lick, por los tratados de país a país. Perfecto, gracias. Miren, todas las respuestas que ustedes me han brindado están correctas. ¿Por qué, verdad? Si estoy recibiendo dos respuestas en las que me dicen le pertenecen al Estado anfitrión y dos respuestas en las que me dicen no, ese espacio es de uso del país extranjero. Miren, tienen tanta razón unos como los otros. A ver, vamos a pensar primero en el derecho internacional, les decía. La ocupación de Japón sobre Corea, en la cual intervino China, generó algunos procesos, ¿verdad?, de negociación, porque en ese entonces Estados Unidos se alió con Japón, imagínense, y después le dejó su bombita. Hay que tener cuidado, aquí nos aliamos, ¿verdad? Es muy diferente la amistad que la alianza, no lo olviden, y eso aplica para la vida sobre todo. Entonces, miren, ¿qué ocurre? Al generarse todas estas normas de derecho internacional público, en ese tiempo, ¿verdad? Precisamente para evitar las ocupaciones ilegales, para evitar también que los países decidieran tomar rehenes políticos, entonces lo que se hizo fue, mire, yo voy a generar acá procesos de negociación internacional con usted y voy a colocar un espacio que me va a pertenecer a mí en su país y usted va a colocar un espacio que le va a pertenecer a su país en el mío. Y así se generó, ¿sí? La comunidad internacional o los lazos, ¿verdad? Diplomáticos. Sin embargo, yo les leí a ustedes el artículo 121 de la Constitución y por ningún lado ustedes van a encontrar que el espacio que pertenece a las embajadas le pertenece al país del cual es origen. Y miren, se ha hecho tan común, les decía, es un mito, porque de hecho a mí en la universidad me enseñaron que el espacio que ocupa una embajada le pertenece a ese país, deja de ser o de estar dentro del ámbito de aplicación del derecho interno. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Actualmente nos rige para el derecho internacional público la Convención de Viena. La Convención de Viena en su artículo 22 establece algo bien sencillo. Nos dice, mire, el país anfitrión, ¿sí? O sea, el país Guatemala, digamos, puede reservarse ciertos derechos de ingreso, de egreso o de cómo aplica las leyes en el espacio del país extranjero, ¿sí? O sea, vamos a llegar al punto intermedio de las dos respuestas que he recibido. Eso es lo que establece la Convención de Viena. Pero más importante aún, hay algo que creo yo que es la respuesta a todo eso, y lo vamos a encontrar en el artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial. El artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial establece ámbito de aplicación de la ley. El imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala.
así como a todo el territorio de la República, el cual comprende. Y otra vez, miren, suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tal y como los definen las leyes y el derecho internacional. Entonces, no es cierto que la embajada, o sea, que el territorio y la legislación le va a pertenecer a la embajada en donde uno se encuentre. No es cierto, no le pertenece a ese territorio extranjero. Pero tampoco es verdad que el territorio anfitrión pueda, ¿sí?, en todo caso, establecer su hegemonía sobre ese espacio que ha cedido en diplomacia, ¿sí? Por ejemplo, ahorita tenemos un escándalo muy fuerte en Guatemala. Ahorita tenemos una situación que nos está poniendo a todos como en un jaque mate con el tema de la seguridad de los datos, ¿verdad? La gobernanza de datos es una parte esencial del Estado, ¿sí? Si el Estado no es capaz de salvaguardar la gobernanza de los datos, de nada nos sirve tener una constitución, tener una ley de acceso a la información pública y tener todos esos controles y nuestra privacidad está puesta en riesgo. Este ha sido uno de las críticas más fuertes que ha tenido Estados Unidos en las últimas décadas, y por ahí apareció un hacker internacional maravilloso que se llamaba Edward Snowden. Tal vez alguien de ustedes se acuerda de él. Posiblemente muchos de ustedes son muy jovencitos y tal vez no se acuerden, pero ¿qué pasó? Edward Snowden, este hacker, nos enseñó que todos los estados nos espiaban y que tenían acceso a información detallada y muy personal de todas las personas. Él nos lo mostró. Él se enfocó muchísimo en países europeos como Inglaterra, todo el G9 y en Estados Unidos. Entonces él se volvió una de las personas más buscadas del mundo porque había hackeado sistemas importantes, había hackeado el Pentágono. Y ocurrió que él se fue primero estuvo en Rusia un tiempo. Y Rusia, pues, eventualmente tuvo que dejarlo ir. Antes de que estuviera en Rusia, porque creo que ahí se radicó ya para siempre en este tiempo, ¿verdad? Es un asilado político. Antes de eso, él andaba huyendo y estuvo un tiempo en Ecuador. Imagínense, era el hombre más buscado por el FBI y por la Interpol. Entonces, se fue a refugiar, si no estoy mal, yo no recuerdo en qué país exactamente, pero se refugió en la Embajada de Ecuador. No recuerdo en qué país de Sudamérica, pero estaba en la Embajada de Ecuador. El presidente de Ecuador en ese tiempo, que era Rafael Correa, dijo, yo le doy asilo, porque las leyes de mi país lo permiten. Y las leyes del país en donde estaba la embajada en ese entonces también permitían, tenían normas reguladoras del asilo político. En Guatemala existe el asilo también, ¿verdad? Aquí se llama Estatuto de Refugiado. Entonces, vean, si la ley que me rige a mí en Guatemala, ¿sí?, permite que en una embajada se puedan permitir ciertas acciones, esa embajada lo puede hacer, ¿sí? Pero si la legislación de esa embajada se contrapone con la legislación guatemalteca, entonces lo siento mucho, pero no se puede, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a desenmarañar este mito, ¿verdad? No forzosamente es como nos han enseñado o como nos enseñaron siempre, que el territorio perteneciente a una embajada sí le pertenece a ese país. No es cierto. Sigue siendo territorio guatemalteco el de la Embajada de Estados Unidos, el de la Embajada de México. Pero ustedes traten en la práctica de ir y entrar a la Embajada de Estados Unidos y llevar su teléfono, aunque en Guatemala no sea delito portar un teléfono, el régimen de seguridad de ese espacio es limitado. Entonces, este edificio que ocupa la Embajada de Estados Unidos es un edificio de uso restringido, ¿verdad? Y sigue siendo propiedad del Estado, por supuesto que sí. De hecho, es propiedad privada que alquila o renta los Estados Unidos de América para funcionar en Guatemala. Entonces, legalmente, ese espacio es guatemalteco. Sigue siendo espacio guatemalteco. Debería de seguir rigiéndose por la ley guatemalteca. En la práctica se siga aplicando este mito erróneamente, es muy triste. La verdad es porque la Convención de Viena nos dice, nosotros podríamos no dejar entrar a un dignatario si
su actuar o si su situación migratoria o cualquier razón que puedan ustedes imaginarse, se lo impide. No deberíamos de dejarlo entrar. No deberíamos de permitir que dentro de la embajada se realicen actos que sean contrarios a la normativa legal guatemalteca. A ver, Dixon. Lo estoy entendiendo tal vez de una forma, bueno, por explicarlo así algo burda, pero funcional a la forma de que lo entiendo. Es como cuando yo alquilo una propiedad X y viene la persona, obviamente la propiedad sigue siendo mía, pero si ya la tengo arrendada y con contrato, yo no puedo ir a meterme a ese lugar a la hora que se me dé la gana, ir a hacer las cosas que se me den la gana, porque la persona que está viviendo ahí tiene el derecho de goce de la propiedad que me está alquilando, ¿verdad? Más o menos así es como lo entiendo. ¿Será así? Excelente. La analogía es excelente. Así es, justamente. Así es. Lo que pasa es que antes, o sea, o al menos como a mí me lo enseñaron en la universidad, así como cuando yo estaba estudiando este curso, a mí me enseñaron que el espacio de la embajada de cualquier país era de ellos y punto. Y no es verdad. No es del todo verdad. Entonces es más como tú lo estás mencionando, como un arriendo. Ajá. En el que sí se va a respetar el espacio, por supuesto que sí. Y se pueden realizar ciertos actos adentro, pero ciertos actos que no contravengan la ley y que no contravengan el pacto contractual que ha nacido del arrendamiento, ¿verdad? Porque no se puede utilizar para cualquier cosa. También las oficinas de las embajadas son para uso de los ciudadanos y ciudadanas que necesiten el apoyo de su entidad consular, ¿verdad? De su representación consular. Y bueno, para que vayamos entendiendo todo esto y vamos a desenmarañar no solamente este mito, sino que también vamos a entrar al ámbito del derecho civil, ¿verdad? Les voy a citar que desde los artículos 456, mejor me cercioro, sí, el 456, 463, ¿sí? Otra vez, 456 al 463 del Código Civil, ¿sí? Ahí vamos a encontrar más ampliamente detallado cómo se utilizan los bienes, ¿sí? O cuáles son, ¿verdad? Aquí nos establece que el dominio de los bienes son del dominio del poder público, de propiedad de los particulares. Quería llegar con esto a nuestra clase. O sea, ¿cómo les explico? Aunque los bienes sean del Estado, ¿sí? También puede ocurrir. Les voy a volver a compartir pantalla para que ustedes entren un poquito más en contexto de a dónde quiero llegar con esta sesión y que quiero que eso nos quede bien claro. Porque puede ser que hayan bienes de propiedad que sean de uso público. O sea, eso en la limitación a los... A ver, perdón, quiero ver, aquí me pusieron algo en el chat, déjenme ver. Snowden fue miembro de la NSA, ajá, y de la CIA, pero las filtraciones las hizo con información que tuvo acceso al trabajar en Dell. Sí, es correcto. Es correcto. Así es como ocurrió. Lo que pasa es que cuando una persona tiene acceso a tanta información, ¿verdad? Usted tomar decisiones drásticas como las de esta persona. Yo no estoy diciendo que lo admiremos porque al fin y al cabo él cometió ilícitos internacionales, ¿verdad? Lo cierto es que nos dio una nueva perspectiva a los ciudadanos, a los que andamos en la calle, ¿verdad? Y a las empresas, sobre todo a las empresas, y ¿por qué no decirlo? A las oficinas públicas de países pequeños, ¿verdad? Nos dio una pauta de que en cualquier momento los datos personales y sensibles pueden estar propensos a un riesgo de filtración. Y hoy lo estamos entendiendo en Guatemala, ¿verdad? Yo personalmente les digo, antes de ser catedrática de ustedes, fui catedrática 7 años en la Universidad Rafael Andívar. Entonces hoy me entero que fue hackeada la base de datos de los trabajadores de la Universidad de San Carlos, y más tardecito encuentro que también la Universidad Rafael Andívar, también la de estudiantes. Entonces, imagínense el PIB. ¿Qué datos ustedes proporcionan en la plataforma? Bueno, hay de muchos, ¿verdad? Entonces,
Yo la verdad es una situación que ha comprometido a la ciudadanía desde muchos ángulos. Imagínense, hackearon la base de datos de todas las personas que habían entrado al banco de datos de empleos del Ministerio de Trabajo. También, entonces, no sé, puede ser que estén escuchándonos en este momento, así que por favor, hackers, conmigo no, porque en realidad si ustedes se van a meter a ver mis datos personales, puede ser que paren llorando más que deseando algo, si me están oyendo. Entonces, es algo que es sumamente importante que tengamos mucho cuidado con cómo manejamos nuestros datos, ¿verdad? De hecho, ya también en mi experiencia laboral, ¿verdad? En un momento, recuerdo que muchas de las extorsiones que se llevan a cabo desde las cárceles, por ejemplo, ¿verdad? Y los llaman a ustedes y empiezan a decirles, es que mira que yo tengo, y casi toda la información para esta gente está en la cárcel, está guardando prisión, está privada de su libertad, y estas personas en realidad no, uno dice, bueno, ¿y cómo hicieron para conseguir mi número y todo? Las redes sociales. Me señala, dentro de las cárceles se los apagan, pasan muchas cosas, o sea, todo esto es una estructura que tiene que, la pública está fallando desde la estructura, yo creo que hay muchas cosas que mejorar y vuelvo y repito, ¿verdad? Acá en ustedes está ese futuro, ese cambio, esa asesoría de altura, esa asesoría que el Estado de Guatemala necesita, un buen administrador. Y siendo abogados, tenemos una perspectiva mucho más amplia de la administración, no solo de la administración pública, de la administración en general, porque sí es cierto, nos encantan los problemas, pero para resolverlos, ¿verdad? Eso es lo que hace un abogado. Entonces, en estos casos en los que uno encuentra como puntos de inflexión, uno dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué vamos a hacer con toda esta locura que se nos viene encima, ¿verdad? Yo les voy a compartir, por supuesto, todo lo que vimos en esta clase. Está un poquito más larga de lo que me imaginé, pero sí quería que ustedes vieran esta diapositiva. Ahora se las voy a compartir. Es el punto toral de nuestra sesión del día de hoy. Todavía nos da tiempo de poderla revisar. Yo, terminada la clase, se los voy a subir a Classroom y se los comparto como siempre en el WhatsApp. Vean, aquí está. El Código Civil, ¿verdad? El artículo 456 establece el origen, ¿verdad? El dominio, poder público versus los particulares. Luego el 457 califica los bienes de dominio público en dos ramas, ¿verdad? Bienes de uso común y bienes de uso no común. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto que estoy hablándoles ahorita, que ya lo leímos en la Constitución, ya lo vimos ahí, ya lo vimos en el artículo 5 de la Ley del Organismo Judicial? Yo les recomiendo que si tienen estas leyes allá a la mano de una vez las vayan concordando. O sea, al artículo 456 del Código Civil, no 121 de la Constitución y 5 de la LOG. Y al 121 de la Constitución, colóquenle 5 de la LOG, 456 al 463 del Código Civil. Hagan este ejercicio desde ahorita porque ustedes ya están muy cerquita de enfrentarse a sus exámenes técnico-profesionales, y este ejercicio de concordar las normas dentro del mismo texto de la ley es muy importante, ¿oyeron? Porque entonces eso nos permite dar una respuesta bien articulada, bien fundamentada y bien argumentada. Porque al final, miren, es verdad que la ley del órgano judicial nos dice que la ley se interpreta con su texto, pero también cuando el texto no es completamente claro, vamos. Sin embargo, en la práctica nosotros debemos saber, ¿sí?, integrar las normas. Porque si ustedes son personas religiosas, son cristianas o son judíos, van a ir a la Biblia y van a encontrar que hay un versículo que dice Dios no existe. Entonces, con base en ese artículo, en ese versículo, ustedes pueden ir a decir, miren, si la Biblia dice que Dios no existe. Ah, sí, pero inmediatamente después, para aquellos que no creen en él, ¿verdad? Entonces está en el Nuevo Testamento. Yo digo, ven porque es importante integrar la norma. Lo mismo pasa con las leyes. Porque si ustedes solo agarran una línea del artículo,
La cosa puede ser muy variable ya al integrarlo con el segundo párrafo, con el tercero, o peor aún, con lo que amplía una ley en materia especial. Entonces, la especialidad. ¿Qué pasa con el Código Civil? Hay dos bifurcaciones, nos dice bienes del dominio público, ¿sí? Y bienes nacionales de uso no común. Pues son dos. Uso público, aquí yo les puse de uso común, ¿verdad? Para no hacernos tantas bolas. Y los de uso no común. Aquí les coloqué ya el artículo, ¿verdad? El 458 nos dice caminos, calles, plazas, todo eso es de uso libre. ¿Por qué les voy a citar el Código Civil? Porque si ustedes van ahí, ¿sí? El capítulo al que pertenecen, esto está en el título 2, capítulo 2, y dice, de los bienes con relación a las personas a quienes pertenecen. ¿Sí? Aquí está la excepción a la Constitución. ¿Y por qué esto es importante? Porque el Decreto Ley 106 es mucho más antiguo que la Constitución Política de la República. Entonces, antes de la vigencia de esta Constitución, antes de que existiera el artículo 121 de la Constitución, ya existía el Decreto Ley 106. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser, como les decía, que hayan concesiones, adjudicaciones a favor de personas particulares que haya realizado el Estado desde la era liberal, sobre todo en la era liberal, allá en los 1800, ocurría muchísimo este tipo de adjudicaciones y que son bienes que constitucionalmente le pertenecen al Estado. Pero entonces, ¿qué pasa si una persona es dueña de una calle? Porque titularme, o sea, aquí está, y las medidas, colindancias, linderos, todo eso resulta que le pertenecen a este particular. Sí, pero si ahí está un bien de uso común, aunque él sea el titular, ese bien se tiene que utilizar por la colectividad, sin necesidad de expropiación. Bueno, si hubiera necesidad de expropiar, pues ya vimos cuáles son las razones, ¿verdad? La utilidad pública. Pero en este caso, digamos que es, no sé, aquí encontramos un montículo maya en esta gran extensión de tierra. Son más de 100 caballerías, ok. Y allá, miren, fíjense que ahí hay hay vestigios mayas, ok. Bueno, esto sigue perteneciéndole a usted, pero usted nos va a permitir excavar, hacer las investigaciones y, por supuesto, todo lo que encontremos le va a pertenecer al Estado de Guatemala. Uso, ¿verdad? Y por ahí está los de uso no común. Esto es, miren, impresionantemente, es lo más común que ustedes van a encontrar en la administración pública. Resulta que el Estado tiene muy pocos terrenos o muy pocos edificios a su nombre, ¿sí? Por ahí hubo un gran escándalo hace algunos años con respecto a una fiscal general que adquirió un edificio que estaba sobrevaluado y sigue en el exilio actualmente y creo que sobrevalorar un bien del Estado es una cosa espantosa, ¿verdad? La ley de contrataciones del Estado sí lo establece. Pero es más espantoso que se gaste 15 o 20 veces esa cantidad de dinero por una renta. Es peor todavía. Y así están casi todos los edificios de las oficinas del Estado. Entonces, ahí están los edificios públicos, la renta, las tierras baldías al servicio del Estado. Todo eso, si ustedes se dan cuenta, son propiedad privada y no son de uso común. Y que por lo regular generan para el Estado una erogación. Y el Código Civil lo sabe. Sabe que hay edificios que son propiedad privada que se van a poner a disposición del Estado para el uso de sus oficinas o para hacer operativos ejercicio de la ejecución de sus servicios, pero que siguen perteneciendo a una persona particular. Cuando ya entremos en, no va a ser la próxima, sino próxima semana, vamos a entrar al régimen de contrataciones del Estado. Vamos a utilizar un espacio, una sesión, para hablar del tema del arrendamiento. Les voy a tratar de armarles un expediente. Estoy viendo si puede venir una persona experta en Guatecompras a poderles platicar y que se conecte con nosotros y pueda resolver algunas dudas. Es un poco más difícil todo siempre en lo virtual. A mí me gusta mucho lo presencial de pronto y en las próximas semanas hay alguna acción, ¿verdad? Dadas las circunstancias que se han suscitado con el Ministerio de Cultura. Entonces, sería maravilloso que pudiéramos formar o crear un foro, ¿verdad? Si no lo podemos hacer presencial, pues déjenme pensar cómo activamos la actividad práctica ya correspondiente a esta unidad, digamos, para que
para que hagamos este foro y que entremos a la discusión de cómo debería el Estado utilizar los bienes de uso no común, ¿verdad? Los de uso común pues son para todos, pero los de uso no común, ¿verdad? Cómo se este tipo de acciones y cómo debería mejor el Estado adquirir los bienes para sí mismo y garantizar la prestación de los servicios a perpetuidad para las futuras y que esas cantidades exorbitantes de dinero que se erogan en arrendamientos pues pasen a ser parte de una mala práctica antigua que ya venimos arrastrando desde mucho tiempo. Bueno, hecho esto, creo que ya estamos listos, vamos a ver qué hora es, ya les robé algunos minutos extra. Vamos a abrir el espacio de dudas, preguntas y respuestas. ¿Alguna duda que tengan? ¿Estamos bien? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Yo espero que haya sido lo primero. Bueno chicos, entonces si estamos bien ya con todo esto, la próxima clase vamos a dar continuidad al tema del régimen patrimonial del Estado y ya con eso podemos entrar a la forma en la que el Estado adquiere sus bienes, que es la parte más importante en este tema. O sea, el derecho administrativo 2 es eso, la administración pública, pero si la administración pública no tiene bienes, entonces no puede funcionar así como todo, ¿verdad? Es como una gran familia. Muy bien. Entonces, con esto ya vamos por finalizar esta sesión. Espero que nos podamos ver el día miércoles, que descansen. Espero les haya ido muy bonito en sus exámenes. Conmigo re bien, ¿verdad? Ya vieron que no había necesidad de estresarse tanto. Si a mí lo que me interesa es que ustedes estén tranquilos. Un aprendizaje a conciencia, ¿verdad? Que es la cosa más importante que puede existir en la docencia. Hay mucho más que decir. Que tengan muy buenas noches. Hasta saludarles. Bendiciones. Buenas noches, licenciado. Adiós, Ligra. Buenas noches. Un fuerte abrazo. La foto. Muchas licenciado. Ya está. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Abrazo, licenciado. Buenas noches.